Muy buenos días, señoritas asuncionistas. Reciban un cordial saludo de paz y bien. Quien les habla es la profesora Erika Rojas Jiménez del curso de Comunicación 1 y vamos a continuar con nuestras sesiones de aprendizaje. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la tildación especial. El propósito de nuestra sesión para hoy es aplicar las reglas de tildación especial en la redacción de textos. Entonces vamos a empezar. Dentro de la tildación especial, lo primero que vamos a encontrar es la tilde diacrítica. ¿Pero qué es la tilde diacrítica? Fíjate en este caso. Si yo te pongo, por ejemplo, todas estas palabras y te pregunto, ¿cuál de estas palabras monosílabas se tildan? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál o cuáles de estas palabras monosílabas se tildan? Piensa. Estoy segura que por ahí se darán cuenta que la mayoría de veces tildan a todos estos monosílabos. Si tu respuesta ha sido 2, estás en lo correcto. Solo 2 palabras monosílabas de este grupo podrían tildarse. Tenemos él y además tú. ¿Pero por qué? Justamente porque estamos aplicando lo que es tildación diacrítica. Vamos a ver otro ejemplo. Si yo te digo, por ejemplo, aquí, el vino de Perú, o el vino de Perú, ¿es él con tilde o sin tilde? ¿Cuál es lo correcto? ¿El vino de Perú o el vino de Perú es bueno? ¿Te has dado cuenta que es la misma palabra, pero en una de ellas se tilda y en la otra no? La tildación diacrítica, señoritas, sirve para poder diferenciar palabras que se escriben de la misma forma, pero que tienen significados diferentes, teniendo en cuenta la función gramatical que desempeñan en la oración, es decir, teniendo en cuenta a qué grupo pertenecen, si son sustantivos, artículos, verbos, ¿no? Nos sirve para diferenciarlos. Si tenemos en el caso de la oración, llegamos más lejos, más no los encontramos, te darás cuenta que tenemos la misma palabra, pero una está tildada y la otra no. ¿Por qué? Porque estamos aplicando tildación diacrítica. Este tipo de tildación se va a dividir en 2 grupos, para las palabras monosílabas y también para las palabras polisílabas. Vamos a empezar entonces con los monosílabos. Únicamente van a llevar tilde diacrítica los siguientes monosílabos, que son solo 8. Él, tú, mi, si, se, de, más y te. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí están sus significados. ¿Cuándo se tilda el, tú, mi, si? Cuando son pronombres personales. ¿Estamos de acuerdo? Y además sí que también puede ser afirmación. ¿Cuándo se tilda se y de? Cuando funcionan como verbos. En el caso de ser, puede ser el verbo ser o saber, y en el caso de, es del verbo dar. Además vamos a tener el sustantivo te y más, que viene a ser un adverbio de cantidad. Empecemos con el monosílabo el. El se va a tildar solo en los casos en que funcione como un pronombre. Por ejemplo, si te digo, él es el empleado del mes. ¿Cómo me doy cuenta que es un pronombre? Porque puedo sustituirlo con cualquier otro nombre, ¿no? Yo te puedo decir, por ejemplo, Juan es el empleado del mes, Luis es el empleado del mes. No va a poder ocurrir en el siguiente ejemplo, ¿no? Si yo te digo, Luis gerente firmó los contratos, no tendría sentido. ¿Cuándo no se tilda? Cuando funciona como artículo, es decir, cuando es acompañante de un sustantivo, ¿no? Por ejemplo, aquí decimos, el gerente firmó los contratos. ¿Cuál es el sustantivo a quien está acompañando? Viene a ser gerente, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, es para él,
el libro. ¿Qué pasa en este caso? Este el que está con tilde puede ser reemplazado por cualquier nombre, ¿no? Es para Juan el libro, es para Luis el libro, no va a haber ningún problema. Y este el que está de celeste está funcionando como un artículo y debe estar al costado de un sustantivo. ¿Por qué? Porque funciona como un presentador. Sigamos. Vamos a tener también el monosílabo tú. Tú se tilda solo si es un pronombre, es decir, si está reemplazando a la persona a quien le estamos hablando, ¿no? En este caso dice, tú eres eficiente en el trabajo. Te vas a dar cuenta que es un pronombre porque por lo general va a estar al costado de un verbo, de una acción. Tú juegas, tú bailas, tú eres, tú ríes, siempre va a ir acompañando a un verbo. En el caso del tú, sin tilde, cuando funciona como adjetivo posesivo, va a ir acompañando a un sustantivo. Tu documentación está lista. ¿Cuál es el sustantivo a quien está acompañando? Documentación. ¿No? Yo puedo decir tu hija, tu cuaderno, tu salón, ¿no? En ese caso, yo sé que está funcionando como un adjetivo posesivo porque su característica también es la de acompañar a un sustantivo. Sigamos. Tenemos el monosílabo mi. Mi se va a tildar si funciona como pronombre que se refiere a la primera persona, es decir, a la persona que está hablando. Por ejemplo, te dice, la nueva laptop es ¿para quién? Para mí, para la persona que habla. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de mi sin tilde, puede tener dos significados. Puede ser un adjetivo o también puede ser un sustantivo, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, ¿te gusta mi oficina? Ese mi está funcionando como un adjetivo que acompaña al sustantivo oficina. ¿Y cómo funciona como un sustantivo? Cuando yo te digo, por ejemplo, mi guitarra está afinada en mi menor. Está funcionando como un sustantivo que se refiere a una nota musical, ¿cierto? En ese caso, también no lleva tilde. Siga. Tenemos también el monosílabo T. ¿Cuándo se tilda? Cuando funciona como un sustantivo que se refiere a la bebida, a la infusión, ¿no? Serviremos más té a los invitados, ¿no? Y tú te das cuenta que se refiere a la bebida. En el caso de té, que funciona como un pronombre, siempre debe ir acompañando a un verbo. No te olvides de eso. Te quiero, te veo, te dejaré. No, siempre va a ir acompañando a un verbo. Esa es su característica. Ahora, en el caso de sí, puede llevar tilde por dos motivos. Una, si es que funciona como pronombre en tercera persona, ¿no? Cuando dice quiere todo para sí. Y también se tilda si es que es un adverbio de afirmación. Sí, acepto el trabajo. ¿Y cuando no lleva tilde? Cuando es una conjunción o cuando es un sustantivo. En el caso de una conjunción que viene a ser condicional. Si vendemos hoy, mañana ya no. ¿No? Funciona como una condicional. Y no lleva tilde si es un sustantivo que se refiere a una nota musical. Por ejemplo, toca en si menor. Sigamos. En el caso del monosílabo se puede tildar si se refiere al verbo ser o saber, ¿no? Lo sé todo, del verbo saber, ¿no? Sé puntual con el trabajo. Este es del verbo ser, ¿no? Ser puntual con el trabajo. No se tilda si es que funciona como pronombre. Y te darás cuenta porque también siempre va a ir al costado de un verbo. Se fue, se irá, se bañó, se rió, etc., ¿no? Y en el ejemplo dice el gerente, se irá de viaje. Y tú te das cuenta que está acompañando a un verbo. También vamos a tener el monosílabo de. De se tilda solo en el caso que se refiera al verbo dar. De buenas sugerencias, de dar, ¿no? Dar buenas sugerencias. Y no se tilda si es que es simplemente un enlace o preposición.
el proyecto de Juan fue bueno. En este caso, este de está sirviendo para unir a estos dos términos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el caso de más, se tilda si es que se refiere a la cantidad, ¿no? Si es un adverbio de cantidad. Por ejemplo, hay más contratos que firmar. En el caso de más, sin tilde, se refiere a una conjunción adversativa. Es aquella que indica oposición y puede ser reemplazada con un pero fácilmente porque tienen el mismo sentido. Yo te puedo decir, por ejemplo, saludé al gerente, mas no me respondió. O podría decir, saludé al gerente, pero no me respondió. Te darás cuenta que tiene el mismo sentido. Ahora bien, también existe una tildación diacrítica en el caso de palabras polisílabas. La palabra polisílaba en este caso es aún. Aún se va a tildar siempre en cuando sea un adverbio de tiempo, ¿no? Va a equivaler a todavía. Si yo te digo, por ejemplo, aún no presentan las facturas, equivale a decir todavía no presentan las facturas. Aún no se tilda si es que también funciona como adverbio, pero en este caso sería de cantidad y equivale a decir incluso o también. En el ejemplo tenemos, todos lo admiran, aún sus adversarios. Podría decir, todos lo admiran, incluso sus adversarios. O también podría decir, todos lo admiran, también sus adversarios, ¿no? Entonces uno tiene que recordar cuáles son las equivalencias que van a tener en ambos casos para darnos cuenta si se tilda o no. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que dentro de la tildación especial existe un tipo de tilde llamado enfático. Esta tilde diferencia la pronunciación de los pronombres, es decir, cómo se entonan. No diferencia clases gramaticales como la tildación diacrítica. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, por lo general, los vamos a encontrar dentro de las oraciones interrogativas y exclamativas, teniendo en cuenta que las interrogativas y exclamativas a veces pueden ser directas cuando llevan los signos de interrogación o de admiración, o pueden ser indirectas, ¿no? Cuando tienen la misma entonación, sin embargo, no necesitan del uso de estos signos. Por ejemplo, ¿no? En una pregunta que es directa yo puedo decir, ¿cómo me conoces? Este cómo necesita mayor énfasis, ¿no? Por eso se le llama tildación enfática. O puedo decir, ¿cuántos ingresaron ahora? Este cuántos necesita una tilde enfática para darle mayor énfasis, mayor fuerza. ¿Y cuando sucede una oración interrogativa indirecta? Cuando necesito una respuesta, pero no necesariamente va a llevar un signo de interrogación. Te dice, por ejemplo, en esta oración, el profesor nos preguntó ¿dónde nos quedamos? Está preguntando y necesita mayor énfasis, aunque no lleve signo de interrogación. Lo mismo va a ocurrir en el caso de las exclamativas. Yo podría decir, ¡qué caro es todo aquí!, ¿no? Y puedo empezar con un signo de admiración. Pero en el caso de no sabes cuánto me cuesta eso, también estoy exclamando, pero no necesariamente le voy a poner los mismos signos para poder entonar como una exclamación.